Les recordamos que grabamos este mensaje y pues que usted lo puede ver en YouTube, y si usted así lo tiene a bien, lo puede enviar, lo puede compartir. Se comparte a veces tantas cosas. Compartamos la palabra de Dios, compartamos palabra de esperanza, y también usted se puede suscribir directamente para siempre estar recibiendo ahí palabra de Dios, sin miedo a la soledad, sin miedo a la soledad. Yo quisiera leer un poco de la palabra de Dios, pero antes de eso hablar de a qué nos referimos con sin miedo a la soledad. Sobre todo, bueno, ya estamos saliendo, creo que el marcador para salir de un estado de cuarentena, de pandemia, era que los colegios regresaran, y en El Salvador, en El Salvador los colegios van a regresar posiblemente ahí un poco después de la Semana Santa. Entonces mucha gente pudiera decir, pues la soledad por lo que pasamos en pandemia. No, yo quisiera hablar de la soledad, del concepto bíblico de la soledad. La soledad es un concepto vastamente usado en el Antiguo Testamento, y ya vamos a hablar qué nos decía el Antiguo Testamento de lo de la soledad. Pero antes de eso yo quiero compartir la palabra en la primera carta del apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 3. Y dice de la manera siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Mire cómo empieza, no este capítulo, pero la lectura que hemos escogido. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Perdón, Roberto, no se ve claro. Ok, vamos a ver. Si no quiere, si se ve mejor ahorita, José. No, se ve todo empañado realmente. José, pero creo que es tu internet, porque yo lo veo claro. Ok. Yo también lo veo claro. Gracias, entonces estamos sin hacerle publicidad, claro, pero lo vemos claro. Así que se ponga anteojos mejor. También la edad afecta la edad, afecta. Bueno, después de este pequeño comercial para claro, vamos a repetir otra vez. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y voy a quedar hasta ahí porque realmente es tremendo. Solo estos versículos. Primero dice: todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, es decir, el ministerio de la piedad es el ministerio de revelación de la voluntad misericordiosa de Dios a la humanidad. La vida es la revelación de una vida eterna, y que no solo somos un ser finito que nace y que muere, sino que tiene eternidad el alma del hombre. Entonces dice, todo esto, todas las cosas concernientes a la vida eterna y al ministerio de la piedad, que es la voluntad de Dios revelada al hombre, la voluntad misericordiosa de Dios, redentora de Dios, todo esto nos ha sido dado. Es decir, todo, no solo conceptualmente hablando, sino todo absolutamente lo que tiene que ver con la salvación, la promesa de la vida eterna, la promesa de ser glorificados y llegar a ver a Dios y conocerlo como Él nos ha conocido. Todas las promesas que tenemos en esta vida, todo nos ha sido dado por su divino poder, mediante el conocimiento. Es decir, si no conocemos, cuando habla de conocimiento, y vuelve a repetir la palabra conocimiento 2 veces más solo en estos versículos, con conocimiento se refiere no al conocimiento humano, no a tener una maestría, muchas certificaciones, sino al conocimiento de Cristo, porque dice conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Y dice que Cristo ha sido el gran patrocinador, o ha sido el canal de Dios para darnos preciosas
y usa esa palabra, ¿no? En castellano, pero de hecho la palabra original habla de cosas celestiales, ¿no? Como se hablaría de una estrella, como se hablaría de algo celeste, ¿no? Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Si usted quiere lo pudiera poner así, nos ha dado promesas celestes, ¿no? Grandísimas, para que por estas promesas que nos dio Dios a través de Cristo, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Una vez hablando no solo de la naturaleza eterna del alma y que Dios, bueno, todos aquellos que crean en Jesucristo y que han llegado al conocimiento de Cristo pueden participar de eso, sino también de la naturaleza divina que empieza desde que estamos en la tierra. ¿Por qué? ¿Qué dice la oración? Venga a nosotros tu reino. Eso es empezar ya a vivir desde la tierra una interacción con la naturaleza divina de Dios. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, habla de un mundo caído. Y dice, por favor, pongan diligencia, es decir, métanle trabajo a esto. Y empieza a hablar de añadir a tu fe virtud, y ya vamos a hablar de eso. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque tal vez empezamos hablando del antídoto antes de hablar de la enfermedad. Dijimos, sin miedo a la soledad. Y yo no hablo de la soledad en el sentido humano, porque tal vez hay mucha gente en esta conexión o tal vez mirando el video después que va a decir yo hasta disfruto de la soledad. Y hay gente que puede disfrutar la soledad. Se disfruta la soledad cuando se quiere la soledad. Cuando no se quiere la soledad, cuando uno quiere estar acompañado, uno no disfruta la soledad. Disfruta la soledad cuando uno la busca. La soledad pues ayuda a la concentración, al relajamiento. Entonces dicen, no, yo no tengo problema. Sí, ¿verdad? No hablamos de eso, ¿no? Porque también la soledad puede ser subjetiva. Hay gente que se siente sola, abandonada y está rodeada de personas, pero se siente sola. Se siente que no la comprenden, se siente incomprendida, se siente aislada del grupo donde está inmersa y se siente sola. Entonces la soledad es muy subjetiva. Y por ejemplo, hay ancianas, yo hablaba con un amigo que me cuenta que su mamá, no vive aquí en el país, pero me cuenta que su mamá se decidió ir lejos de la familia de él, porque allá tenía su prima y armaron ahí su grupito y se fue a 3 horas de la ciudad donde él vive y está feliz. Y pudiera decir, pues la señora está sola. No, pero es que la soledad es subjetiva. Si el ser humano se siente solo, él va a creer que está solo aunque esté rodeado de personas, pero no estamos hablando solo de esa soledad, sino de la soledad bíblica. En la palabra, la definición de soledad, y acuérdense que lo que tenemos en el Antiguo Testamento son diferentes rollos con un lenguaje muy antiguo, con un hebreo que de hecho ya no se habla. Entonces, la soledad se usa muy gráficamente. De hecho, la soledad no se define conceptualmente en la Biblia. La soledad se define con una figura, con un gráfico. Por ejemplo, soledad sería muy similar a las palabras sequedales, por ejemplo, que también se usa en la Biblia. Se hace mucha comparación con el desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto corre riesgo tu vida, porque en el desierto no hay nadie que te pueda ayudar, porque en el desierto estás limitado de lo que más necesitas, del agua, de los alimentos, porque en el desierto estás expuesto, estás absolutamente vulnerable a los elementos y a todas aquellas cosas que te pueden matar, al calor, a la deshidratación. Entonces, el desierto es la mejor figura para describir la palabra soledad en el Antiguo Testamento de la Biblia. De hecho, Deuteronomios 9:11 nos dice que es horrible cuando es una señal de abandono, de estar lejos de Dios y de estar despojado. Deuteronomios 9:11 la define como horrible. También habla que es un lugar donde muchos se refugiaban de la pobreza y de la miseria cuando se sentían casados por la pobreza, por la miseria, por una causa muy dolosa, muy grave, se iban a ese estado. Es decir, se iban al desierto, a la soledad. Pero en estas condiciones nos habla también el libro de Deuteronomio, nos habla el libro de Job, que era un hombre que conocía mucho. Él describe la soledad en Job 33, la describe como tenebrosa, como asolada y como desierta. Entonces,
Cuando hablamos de soledad, hablamos de eso. Sentirnos vulnerables, sentirnos abandonados, aunque estemos rodeados de personas, sentirnos olvidados, sentirnos vacíos. Y puede ser, como lo explicaba Job 33, que alguna situación me lleva a ese desierto, a esa soledad donde nadie me comprende, donde me siento incomprendido, aislado, donde esa dualidad humana, ¿no? De que yo quisiera estar con alguien, pero realmente ahorita no pudiera compartir mi vida con nadie. Esa parte de confusión muy dura, ¿no? Sin embargo, también la soledad tiene un profundo componente de sentirse abandonado, de sentir que nadie me está acompañando en este desierto, de sentir que cuando alguien me dice yo estoy con vos, no se lo creo. Y si no me lo dicen, pues me hace falta. Nadie me dice, yo estoy con vos. Nadie me comprende, ese sentido de incomprensión. Pero la palabra de Dios nos enseña en este concepto de soledad, que es el primer punto que estamos hablando, que tanto cuando estamos acompañados como cuando estamos solos, cuando nos sentimos muy comprendidos y que la gente empatiza con nosotros, que cuando nos sentimos completamente incomprendidos, cuando nos sentimos vulnerables y cuando nos sentimos muy fortalecidos, en las dos dualidades, en los dos extremos, siempre está el Señor con nosotros. En ese desierto, siempre está Dios con nosotros. De hecho, el hecho de que Dios tenga un propósito en nuestra vida no nos hace inmunes o nos hace exentos de pasar por ese sequedal, por esa soledad, por ese momento difícil. Moisés lo hizo, Elías lo hizo, nuestro Señor Jesucristo mismo, siendo ejemplo de ejemplos, él mismo fue al desierto en el periodo de ayuno y en el periodo de ser tentado por el mismo Satanás. Es decir, no necesariamente Dios nos mete al desierto, porque hay gente que dice, no, Dios es el que te pone en el desierto. No necesariamente. Dios puede permitir que tú vayas al desierto, pero hasta la palabra nos enseña que son situaciones humanas a veces, dolorosas, que nos llevan al desierto. Pero lo que sí es cierto es que la soledad tiene un propósito y la soledad tiene un antídoto. Y de eso quisiera hablar esta noche. La soledad, el sequedal que estás pasando, tiene un propósito y tiene un antídoto. Y por eso fuimos a 2 de Pedro capítulo 1 a hablar, primero que todo, recordarnos que todo lo que está en el paquete de la piedad, del ministerio de misericordia de Dios hacia el hombre, y todo lo que está en el paquete de la vida eterna, y todo lo que está en el paquete de naturaleza divina, nos es posible accesarlo, no por nuestras buenas obras. Le puedo decir una cosa. No hay obra que le dé acceso al ministerio de la piedad, no hay obra que le dé acceso al ministerio de la vida eterna, no hay obra que le dé acceso a la naturaleza divina. No ha existido obra humana en todos los miles de años de historia de la civilización humana que le pueda granjear el acceso a esto. Lo dice claramente que es solo por medio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo que nos han dado preciosas y grandísimas promesas. Es decir, desde ese momento, espero que usted entre a ese sequedal como cristiano. Espero que usted entre a ese sequedal no como en la Biblia había un término muy duro, goyín, que el goyín era una persona sin llegar a especificidades, pero una persona absolutamente ignorante de quién era Dios en su vida. Una persona que entra a un sequedal solo. Yo no le digo que está destinado a la muerte. Puede que la gran misericordia de Dios le permita salir, pero el hecho de que esta persona sienta que salió solo es aún peor,
porque se llena de orgullo o empieza a buscar hombres para acreditar el que salió del desierto. Empieza a decir, no fue mi determinación. Fue mi fuerza de voluntad, fue el buen médico el que me guió, fue mi familia, y empieza a buscar patrocinadores humanos para salir del desierto. Entonces, aún la misericordia de Dios, que esta persona salga del desierto en su ignorancia, en su falta de fe y su falta de conexión con Dios, le sirve para más condenación, porque se llena de orgullo y se ensoberbece, y cuando ve el desierto dice, yo lo pasé. Pero cuando entramos al desierto como hijos e hijas de Dios, comprometidos con caminar en lo que sea que nos ha tocado, agarrado de la mano del Salvador, entendemos que solo es por su obra, que solo es por su acto y solo es por su misericordia que atravesamos el desierto. Entonces, la soledad, el sequedal, el desierto, tiene un propósito y tiene un antídoto. Y esa es la templanza o el dominio propio. Déjeme hablar un poquito de la templanza y el dominio propio. El apóstol Pedro nos está hablando del dominio propio. El apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, Gálatas 5:22, nos habla del fruto del Espíritu y entre esos pone la templanza. Pero el apóstol Pablo también le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Es decir, pareciera que dominio propio y templanza son sinónimos y no estamos tan lejos, pero son sinónimos complementarios. Déjeme explicarle brevemente esto. No hay diferencia entre templanza y dominio propio. De las dos cosas nos habla la Biblia, pero no, en algunos casos son términos que cuando se castellanizaron cambiaron. Es decir, era un mismo término en hebreo o era un mismo término en griego, pero cuando se castellanizó la Biblia, usaron dos términos, ¿no? Entonces, por ejemplo, era un solo término que era tristeza, ¿no? Pero cuando se puso en castellano se usó tristeza y se puso depresión, por decirle algo. En el caso del dominio propio, la templanza no. Desde el principio, cuando el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pedro hablaban de esto, eran dos términos, porque estamos usando de referencia al griego. El término dominio propio, que era algo como sofofreno o algo así, que eran dos términos que quería decir mente y quería decir firme o bien cimentado. Eso quería decir dominio propio. Sofofren creo que se diría hoy, no. Mente bien cimentada, bien fuerte. Y lo que era templanza, se diría algo, y pues si hay alguien que habla griego, por favor después mándeme exactamente la pronunciación, pero se diría algo como euketieria. Y esto era fuerza. Esto era fuerza proyectada hacia el ambiente, hacia las circunstancias. Entonces, dominio propio y templanza son complementarios, pero el dominio propio habla hacia adentro. El dominio propio, todo lo que nos habla el libro de Proverbios, Salomón, aquel que tenía 1000 mujeres a su disposición, hablaba mucho de dominio propio. ¿Sabe por qué? Porque él sufrió mucho de no tenerlo. Entonces él hablaba mucho de dominio propio y decía que el que se puede controlar a sí mismo es más fuerte que el que conquista una ciudad. Es decir, usted no me venga a plantear según estándares bíblicos que usted se enojó y le dio una golpiza a todo un bar. Eso no le impresiona a Dios. Lo que le impresiona a Dios, por usar ese término, porque Dios no es impresionable, pero lo que conmueve el corazón de Dios, lo que toca el corazón de Dios, es un hombre que pueda dominarse a sí mismo, no uno que domine a los demás. En la historia, por engaño, por fuerza, por brutalidad o por lo que usted quiera, hay hombres que dominan a otros. Eso no hay ningún problema. No. Lo que Dios nos está diciendo es que el verdadero reto es dominarnos a nosotros. Y el dominio propio habla del hacia adentro, pensamiento bien cimentado, pensamiento en lo correcto. Y de hecho hay una parte que habla como que no fuera algo inestable, sino algo bien estable. Usted quiere enfrentar lo que viene porque nos están cambiando el chip, ¿no? Por ejemplo, hay gente feliz porque había estado los niños, ahora ya van a ir los niños, pero hay gente que le da tristeza y eso es válido.
Eso es válido absolutamente. Hay gente que se alegra de que siente una sensación de normalidad y hay otros que se preocupan por todas las implicaciones que va a tener. Volver al tráfico, santo Dios, qué cosa más horrible, cómo va a estar el tráfico. Y eso está válido. Pero para enfrentar esto nosotros necesitamos dominio propio, es decir, pensamiento hacia adentro, ¿no? Que hacia adentro la cosa esté clara. Es que por eso decía, el pecaminoso no es el miembro. Es que yo digo, no, es que mi estómago es el que me da hambre, ¿no? Y por eso yo tengo una cosa de comer azúcar porque el estómago, no es el miembro, dice la palabra de Dios, es el corazón, es decir, lo interno. Entonces, dominio propio es la parte de adentro. Sofofren, es decir, la parte de adentro, el pensamiento. Pero la templanza es la fuerza que se proyecta hacia afuera para dominarme, para proyectarme como una persona que las circunstancias no lo definen, sino que él define a las circunstancias, que el ambiente no lo cambia, sino que él cambia el ambiente. Entonces, cuando hablamos de templanza como el antídoto y el propósito de salir de ese sequedal, hablamos de dominio propio y hablamos de templanza como una sola cosa. Dominio propio hacia adentro, ahí empieza el proceso, teniendo la mente de Cristo, pidiéndole al Señor que me renueve, y templanza, que eso se vea en disciplina en el día a día. Entonces, qué interesante que cuando el apóstol Pedro nos empieza a decir cómo nosotros vamos a accesar esto, y esto es clave para salir de ese sequedal. Nos empieza a hablar de un proceso y no vamos a ver, no nos queda el chance, pero no quiero ver brevemente este proceso y de ahí terminar con una de esas promesas preciosas, esas promesas celestes para alguien que esta noche está en un sequedal. Se siente abandonado, se siente en el desierto, se siente vulnerable y no hay a dónde está ni la fuente de agua para mantenerlo, ni mucho menos la salida del desierto. Lo primero que el apóstol Pedro nos dice es que para accesar esta naturaleza divina, esta naturaleza que nos va a sacar de esta soledad, de este sequedal, de este desierto, nosotros tenemos que tener fe, obviamente. Habla primero del conocimiento, lo vuelve a repetir, es fe en Jesucristo. Pero no solo nos habla de la fe, es creer. Porque usted va a decir, yo creo. Sí, pero Pedro lo desarrolla un poco más y nos dice, añada a su fe virtud. Fíjese que muy interesante que la palabra que se ocupa en el latín para hablar de virtud es virtus. Y virtus quiere decir fuerza, algo tangible, algo visible, algo mesurable, indicadores fáciles de ver y de tocar. Entonces, lo que nos está diciendo el apóstol Pedro es, y lo aplicamos a lo que estamos hablando, y usted quiere salir de ese sequedal, tiene fe, que esa fe se mire, métale virtus a la fe. ¿Y qué quiere decir que la fe se mire? Que nosotros no solo podemos tener, sino que necesitamos esa fuerza operativa que guíe mis decisiones. Y usted va a decir, es que yo no puedo. Ok, entonces está bien, usted no puede, pero la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y es decir, usted no puede, yo no puedo, eso está bien. Lógicamente, yo no puedo poner virtus, porque soy un hombre que voy a fallar y que voy a fallar ante cualquier prueba que me venga, pero lo que me está diciendo el apóstol Pablo en la carta a Timoteo cuando nos dice que nos ha dado un espíritu de poder, es que el espíritu que se nos fue dado está lleno de virtus y lo que tenemos que decir es, Señor, yo no puedo, pero yo tengo que hacer esta fe tangible, porque si no mi fe va a ser un cuento de viejita, mi fe va a ser algo muy lindo que de vez en cuando voy hablando, pero nadie ve, es una fe sin fuerza, una fe sin virtud, es una fe sin fuerza, que nadie mira, no lo ven en su integridad, no lo ven en sus decisiones, no lo ven en la manera que usted trata a su familia, no lo ven en la manera que usted se trata a sí mismo. Qué difícil, dice, muéstrame, el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi obra sin fe. Es decir, son complementarias la fe y la virtus. ¿Pero por qué estoy hablando de esto? Porque vamos a llegar al dominio propio.
y a tu virtud, conocimiento. Es decir, acceso completo a la palabra de salvación, a la luz que es Jesucristo. Este acceso, este password solo es abierto por el Espíritu Santo. Y esta virtud, esta fuerza nos debe llevar al conocimiento profundo, al alimento de la palabra y la doctrina divina. Es decir, añádale a su fe, está en el desierto, entonces tiene que levantar su fe y decirle: Señor, yo creo en ti, pero tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, y vamos a tomar acciones. Yo quiero que mi virtud la vea mi familia, yo creo que mi virtud, que esta virtud la vea todo el mundo, porque no es mi virtud, sino es tu virtud a través de mí. Pero también a accesar el conocimiento completo. Y en esto yo creo que es un enorme reto. Mire, conozcamos de Jesús, conozcamos las palabras de Dios. No andemos diciendo cosas como dice ahí en la Biblia: ayúdate que te ayudaré. Eso no lo dice nunca en la Biblia. Pero ¿sabe por qué no? Porque no accesamos el conocimiento. Hermano, si usted no lee la palabra de Dios, si usted no le lee la palabra de Dios a sus hijos, usted no está accesando el conocimiento. Hay gente muy virtuosa, hay gente muy moral, pero sin la brújula del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuánto usted conoce de la palabra de Dios? Y yo no le digo que usted sea un erudito, no le digo que sea un estudioso. Bendito Dios si le da el ministerio de enseñar. Aquí puede haber alguien que vaya a levantarse y a enseñar la palabra de Dios y a ser un discipulador. Qué lindo toda esa gente que discipula, que ayuda a las personas. Pero no me refiero a eso. Es el conocimiento para lo que usted está pasando. ¿Cómo usted va a salir del desierto si no tiene mapa de salida? En la palabra de Dios está el mapa de salida de su desierto. El mapa de su salida no está en una persona. Yo sé que hay muchas personas que dicen: ay, por favor, ore y que esto se desaparezca. Dios poderoso es. Y el único que tiene la decisión para que en una oración desaparezca no es ningún hombre. A mí me da bastante risa cuando alguien dice: yo tengo el poder para sanar. Buena onda, sigue engañando a la gente con esa su mentirita, pero el único que tiene poder para sanar es el mismo que sanó en las calles de Palestina, que se llama Jesucristo. Él es el único que tiene el poder para sanar, y él es el que decide si se sana en una oración o se sana en un proceso. Un hombre no lo decide, pero la fe mueve al Señor. Por supuesto, fe mueve la mano de Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe, pero esos procesos, si es en una oración o si es en un proceso, Dios lo decide. Pero usted va a salir del desierto con un mapa, y ese mapa está en la Biblia. El mapa para salir de la sequedad, de la soledad, del momento duro en el desierto que está enfrentando, está en la Biblia. Pero después dice: al conocimiento, dominio propio. Y aquí llegamos, porque ese dominio propio me va a ayudar a enfrentar cualquier cosa que venga. ¿Por qué? Dice que nos ha dado espíritu de dominio propio, es decir, que nuestra mente, porque tal es el pensamiento del hombre, dice el libro de Proverbios, tal es él. Hemos hablado del poder de la mente. Dijimos al principio, la soledad es subjetiva, y es verdad. Hay desiertos inventados por las personas. Ahora, con una enorme alianza del diablo ahí, pero el que se lo imagina es la persona. Es decir, yo muchas veces he hablado con gente en una linda casa, con una linda familia, y por cualquier cosa, yo sé que muchas veces son cosas del pasado que vuelven, cosas duras, pero empiezan a decir: no, yo soy un miserable, y con todos sus miembros buenos, sin ninguna. Y a veces veo gente en camas de hospital, a paso de muerte, dando cátedra de dominio propio y de fe en el Señor, peleando la buena batalla, guardando la fe, avanzando en la carrera. Y veo gente, disculpe este término tan salvadoreño, alentada y fuerte, viviendo como cobarde, encajonados, acorralados, sintiendo, ellos mismos se han inventado un desierto que ellos mismos se han inventado. Y esta otra gente luchando porque han encontrado el acceso completo a la naturaleza divina. Y aunque uno ve y dice: qué desiertote el que está ese, qué desiertote el que está esa,
Cuando usted va, esa persona solo está mirando el propósito de Dios para salir de ese desierto y va ahí aguantando porrazos y todo, pero va saliendo. Y otros que uno dice, yo no veo ningún desierto, pero la persona dice, lo que se me viene. Mire, el dominio propio es el antídoto de cualquier desierto. Es el espíritu en nosotros. Dice la palabra de Dios, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Casi está hablando de dos cosas antagónicas, no cobardes, sino dominio propio. Mire qué interesante. Pudiera haber puesto un antagonismo, no cobardes, sino valientes, pero no pone ese antagonismo. Dice, no cobardes, sino con dominio propio. Mire qué interesante. Lo que nos está diciendo es que lo contrario a ser cobarde no es ser valiente. Lo contrario a ser cobarde en el desierto es tener dominio propio en el desierto, es tener dominio propio en el sequedal, no volverse loco, no dejar la mente que ande por todo lado. Su mente está firme en la roca inconmovible de los siglos que se llama Jesucristo. Ahí está su mente. Entonces, nada puede mover su mente para ahí. Y la idea de la muerte, brother, ni eso, ni la muerte, ni la vida, ni el pasado, ni el futuro, ni lo porvenir, ni ángeles ni potestades, nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, mente firme, mente firme. Usted quiere salir de este rollo, usted quiere pasar este sequedal, usted quiere salir de esta soledad, mente firme en la roca que es Jesús. Y usted va a decir, brother, en buena onda, yo me defino como cobarde. Yo soy cobarde, yo me encajono, me achico, y usted tiene razón. La naturaleza del hombre es la cobardía, pero el espíritu en nosotros no es cobarde, porque ese espíritu no lo forjó usted. Dice Pablo a Timoteo, no nos ha dado Dios. El espíritu que Dios nos dio en Cristo Jesús no es un espíritu cobarde. Usted va a tirar las patas para el monte. Yo voy a tirar las patas para el monte y sería un cobarde, pero el espíritu que Dios ha puesto en mí, ese no es cobarde, sino que se domina y no deja que la cobardía lo haga perderse en el desierto. Mire qué interesante. Los cobardes mueren en el desierto. No porque son cobardes, me caíste mal, te voy a matar. No, sino porque su mente está por todos lados y se van a perder en el desierto. Pero aquellos que añaden a esa fe, virtud y al conocimiento de Cristo, dominio propio. ¿Por qué me voy a estar dominado? Porque yo conozco sus promesas. No moriré, sino que viviré y veré la gloria del Señor. Mire, hay momentos en que el conocimiento de sus promesas y no el razonamiento lógico nos mantiene vivo en el desierto. Hay gente que sin ningún tipo de posibilidad ha podido salir con total victoria de un quirófano, porque se agarró de la promesa más que del razonamiento lógico. Ahora, cobardía, entienda muy bien. Cobardía no es que no nos gusten las batallas. Hay que ser delicado en esto. Por supuesto que a nadie, usted está viendo lo que se le viene y a nadie le gusta pues ver una batalla y decir, híjole, me van a caer buenos porrazos. A nadie le gusta. No es que usted, yo tengo dominio propio, denme. No. Usted puede ver y dice, Señor, eso va a estar difícil. No es eso ser cobarde. ¿Sabe qué es cobarde? Cobarde es cuando el peor enemigo del propósito de Dios es usted mismo. Eso es ser un cobarde. Que Dios lo quiere sacar del desierto, pero usted en vez de ser un aliado de Dios para salir del sequedal, de la soledad, usted se vuelve el mejor aliado del diablo para destruir su vida. Cobarde es cuando los aliados del enemigo de nuestras almas no son afuera, sino son adentro. Nuestras acciones, ahí con el mayor de los respetos, amigo, amiga, si usted se ha vuelto un aliado del enemigo para permanecer en el desierto y si usted es el peor enemigo de Dios para el propósito de gloria que tiene en su vida, usted necesita pedirle a Dios que le renueve ese espíritu que le ha dado, que no sea de cobarde, sino de dominio propio. Y finalmente, para salir del desierto,
Dice, añadid a tu dominio propio paciencia. Mire, yo sé que pueda sonar broma, hay muchos aquí que hemos hecho de todo tipo de dietas, más los que somos galanes hermosos, ¿no? Pero hay una cosa real con esto de las dietas. Y que dicen que es algo malo. Y yo le puedo decir por experiencia, así lo es, que es aguantarse. Uno se aguanta, se aguanta, se aguanta. Y ya en un momento, ajá, ahí viene mi cumpleaños, un mes de puro pastel. Vale, con todo, hay que darle, vean. Mire, a veces tenemos esa actitud con el dominio propio. Me voy a dominar. Oh, ya viene Semana Santa. Por ejemplo, ahorita en nuestra casa estamos haciendo un ayuno de Daniel, que es un ayuno de 21 días. Y pues le puedo explicar en otros jueves que es muy lindo. Ah, pero cuando termina el ayuno, ay, que venga la carne, porque no se come nada que venga del animal. Entonces, que venga la carne, y uno se imagina ya unos grandes asados y No, así no es el dominio propio. El dominio propio no solo nos sirve en el desierto. Y cuando ya Dios nos libró del desierto, volvemos a lo mismo. No es así la cosa. Dice, a tu dominio propio, dale paciencia. Dale paciencia. Es decir, genera cadencia con el dominio propio. Es que este volado no es de que lo hice 2 días, qué bonito me quedó, me salí del rollo, lo hice 2 meses, qué bonito me quedó, Dios me sacó del rollo y vuelvo a lo mismo. No es paciencia, aguantar tanto el desierto, los meses que se puedan extender en el desierto, como cuando salga de él, voy a seguir el mismo ritmo de ser una persona con dominio propio, es decir, mente fuerte, mente bien estable y templanza, que mis circunstancias en el nombre de Jesús yo las controlo. Yo quería leer Isaías 43:19. Para cualquiera que esté pasando o que esté ahorita mismo viviendo una soledad, un sequedal, un desierto, abandonado, que se siente incomprendido, olvidado. Oiga esto, Isaías 43. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conocéis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré agua en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Yo hago una cosa nueva. ¿Dónde? En el desierto. Es que en ese sequedal es donde vemos las cosas nuevas. Y de hecho, cuando dice cosa nueva, la palabra es chadaza. Y chadaza quiere decir un renuevo. Había algo, ya no hay, pero yo vuelvo a hacer algo nuevo, algo diferente, yo lo renuevo. Y esa debe ser nuestra fe, que en este desierto veremos algo nuevo de Dios y que en medio de donde no había nada, va a haber agua. Ahí donde está, oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias por acompañarnos esta noche, tarde, mediodía, para quien sea que esté viendo este video. Señor, posiblemente hay una persona acá pasando un profundo sequedad, un desierto, Señor, donde parece que morirá. Señor, no nos has dado espíritu de cobardía. La cobardía mata en el desierto. Nos has dado un espíritu de poder, de dominio propio, mente estable, mi mente cimentada en la roca. Todos los demás pueden pensar que estoy en un infierno, pero yo en el nombre de Jesús pasaré por el fuego sin quemarme y pasaré por el agua sin ahogarme. Señor, creemos en las cosas nuevas que estás haciendo. Creemos que pronto saldrán a la luz. Creemos que una vez más abrirás camino en el desierto y ríos en la soledad. Creemos que tú nos has creado y que tú sacarás la cobardía de nuestros corazones para que dejemos de ser aliados del enemigo y nos convirtamos en el mejor socio para que Dios cumpla su propósito en mí. En el nombre de Jesús, todos los que estamos decimos amén.